Muy buenos días, mi nombre es Luz Karime Ortiz Díaz. Estoy estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, sede Pitalito. Esto son una entrevista de acuerdo en la cual se ha solicitado en la guía para el curso de Cultura Política, en la cual hago 5 entrevistas que a continuación presenta. El concepto de cultura es bastante eh, numeroso, diría yo. Pero la cultura es todo el complejo que incluye el conocimiento de las artes, de la creencia, la ley, la moral de los acontecimientos, todo el conjunto que la gente tiene, que todas las personas tenemos por, por ser eh, perteneciente a un grupo, a una región. Esa es la cultura, las costumbres, todos los hábitos, las habilidades adquisitivas por el hombre. Es como el estudio antropológico que tienen las personas. Profe María, ¿qué entiende por el concepto de política? La política, la política son ideales que conllevan a, a experimentar, a vivir, a conceptuar proyectos para determinado lugar. La política conlleva, diría yo, que es una forma para evaluar, para sacar conclusiones que emerjan de los que les gusta la política y ayudar a determinado grupo social o a una región en general. La política tiene ideologías para proyectarse al cambio. Profe María, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? La cultura política es un conjunto de actos de poder y autoridad de los cuales se forma eh, una estructura de la vida política. Profe María, ¿y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, en mi entorno pues es educativo y pues también cultural. Entonces se ve reflejada con proyectos, por ejemplo a nivel educativo, son infraestructuras, son ayudas por el gobierno nacional para los estudiantes, son mejoras en el sistema educativo, eh, estructuras que cambian, que van al acorde de la ciencia y la tecnología. Entonces son cambios y se ven proyectados, por ejemplo, en capacitaciones, en profesores que los capacitan para enseñarnos a los demás a hacer cada día las cosas mejor y más fáciles. Se ve reflejado también en la parte cultural, por ejemplo, a nivel del municipio hay escuelas musicales, hay escuelas de danzas, hay escuelas de oficio, hay para etnias también hay bastante capacitación. Entonces todo eso yo creo que se ve reflejado es en los proyectos que el gobierno central tiene para darlo a nivel municipal y en mi entorno pues se mira reflejado cuando, por ejemplo, un niño que saca buenas pruebas CIFES, pues lo ayudan para que él vaya a la universidad y sea gratis su estudio, porque esa es la política de Estado.
Profe María, muchas gracias por su colaboración con esta entrevista. No, muchas gracias a usted por entrevistarnos y poder interactuar un poquito con nuestra cultura, con política social, bueno, todo eso. A Bueno, la profe. orden. Doña Carmen, ¿qué entiende por el concepto de cultura? El concepto de cultura es todo lo relacionado a las costumbres de cada municipio, de cada departamento, según los cultivos, según la economía de cada región. Asimismo, entonces va la cultura, en las danzas, en muchas cosas que cada pueblo se puede distinguir por eso. Doña Carmen, ¿qué entiende por el concepto de política? El concepto de política siempre va relacionado en cuanto al gobierno, en cuanto a la forma de elegir y ser elegidos, de poder participar en las administraciones, en las juntas de acción comunal, tiene mucha participación en el pueblo hacia el gobierno. Doña Carmen, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? El concepto de cultura política va relacionado con la cultura, lo que ya decíamos antes, las costumbres, la participación, los cultivos y eso va relacionado con la política. O sea, el gobierno le da prioridad a todas estas cosas para que pueda surgir una mejor cultura política. Doña Carmen, ¿y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? En mi entorno, la cultura política se ve reflejada en la forma que el gobierno participa al campesino, a la cultura, a los grupos de música, de todo, que les da participación y colaboración para que puedan surgir. Muchas gracias por su participación en esta entrevista. Gracias. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, yo realmente entiendo de cultura, por ejemplo, de la idiosincrasia del gente del común. Alguna cultura, por ejemplo, de practicar baile, practicar canto, para practicar de hay diferentes clases de cultura. Y esa es una rama muy grande como para uno explotarla. 1, 2, 3. Don Edgar, ¿qué entiende por el concepto de política? Pues política yo entiendo que es de una administración de poder, donde un individuo se mete a hacer para que sea elegido por una consulta popular, por un voto que aquí en Colombia es obligatorio. Don Edgar, ¿qué entiende por el concepto cultura política? Pues cultura política es una ciencia que profundiza precisamente lo de la cultura política. Don Edgar, ¿y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Pues realmente en mi entorno se ve reflejada con hechos, con palabras y así como yo veo siempre en una política se ve con hechos, con construcciones verdaderas y que dejen realmente algo de enseñanza para el pueblo. Tenemos ejemplos muy claros, una política, un político o un alcalde, un alcalde de una ciudad que se ponga a hacer construcciones que verdaderamente le hagan una valía a la ciudad y que la reformen, eso sí es política, que eso sirve para posteriores administraciones, para que tengan en cuenta y no hagan lo de ahora, que desafortunadamente la han cogido por otro lado y realmente esa cultura política está acabando por ese motivo. Profesora, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Pues la cultura es toda la influencia del medio, del contexto, las costumbres que influyen en nuestro diario vivir, ¿no? En nuestro comportamiento, en la forma de actuar,
en la forma de pensar. Para mí eso es la cultura. Profesora, ¿qué entiende por el concepto de política? Pues la política debería ser ese accionar que lleva al desarrollo de una región, de un país. Pues desafortunadamente la política en estos momentos está direccionada hacia otra parte, pero el ser de la política debería ser el bien común, buscar el bien común de las personas. Pero en la cotidianidad vemos que la política es el poder. La política hoy en día es el querer, el poder, pues para ejercerlo no de manera grupal, sino casi de manera individual hacia determinadas personas o hacia determinados grupos. Eso es la política. Profesora, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Pues la política, cultura política debería de ser el buscar el bien común para el favorecimiento, para el desarrollo de un contexto determinado, ¿no? de una sociedad. Eso debería ser el concepto de la cultura política, de cómo esas costumbres influyen de manera positiva en ese querer hacer un bien a toda una sociedad y no a una persona. Profesora, ¿y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Pues lo que decía hace un momento, ¿no? Desafortunadamente, hoy la política realmente favorece a unos cuantos y no favorece a una cultura, ¿no? A toda una cultura. Si los mandatarios, si la política realmente cumpliera con sus fines, que es servir a toda una comunidad, pues todo sería perfecto, ¿no? Tendríamos una sociedad mejor. Pero hoy en día pues ese concepto de cultura política está pues muy desfasado, ¿no? Porque realmente el contexto no favorece, o sea, no favorece ese poder que la política ejerce, no favorece el desarrollo favorable de ambientes de toda una comunidad, sino que favorece a ciertos grupos sociales, ¿no? Quizás porque la misma cultura ha hecho eso, ¿no? Las mismas costumbres se han ido arraigando de tal manera de que se busque eso, favorecer a una persona o a unas cuantas personas y no el bien común de todo un pueblo, de todo un país, de todo un departamento. Bueno, profe, muchas gracias por colaborarnos en esta entrevista. Con mucho gusto. Ingeniera Ángela, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Para mí la cultura es aquella representación de la identidad de cada uno de nosotros, los miembros de una sociedad. Ingeniera Ángela, ¿qué entiende por el concepto de política? Bueno, el concepto de política para mí es aquella ciencia social que comprende el Estado, los cuales nos gobiernan, pues a pesar de nuestras decisiones, sean buenas o malas, somos quienes ponemos a esas personas a cargo del poder público para que nos puedan colaborar en la realización social de cada uno de nosotros. Ingeniera Ángela, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? La cultura política es aquella que representa pues a una región, como le decíamos, y pues con la política aliada hace de que estas regiones prosperen tanto en su parte cultural, ¿no? Como lo es las danzas, la parte académica y muchas cosas que nos hacen identidad en nuestra región. Ingeniera Ángela, ¿y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno?
En mi entorno se ve reflejada de la manera en que el ciudadano, cada uno de nosotros como ciudadanos, participamos a la hora de elegir tal vez a nuestros mandatarios o hacer partícipes en alguna actividad cultural en nuestra región. La cultura política es esa parte social que nos vincula tanto cultural como políticamente y pues nos hace que estas cosas perduren y no se acaben en nuestras regiones. Muchas gracias, ingeniera Ángela, por colaborarnos en esta entrevista. Con mucho gusto. Luego de haber realizado las 5 entrevistas a 5 personas diferentes, en la cual piensan diferente, pero igual llegan a un mismo objetivo, en la cual permite identificar los conceptos. El concepto de cultura son las representaciones de nuestra identidad que nos permite como sociedad poder identificar un común colectivo y poder ser nuestra cultura en la cual nuestra región nos podemos identificar. El concepto de política es aquella actividad que tiene un objetivo en la cual nos permite orientar y poder trabajar por nuestras comunidades. La política nos permite tener una ideología en la cual podemos ser libres de poder elegir a nuestros candidatos para que trabajen según la política correcta. El concepto cultura política nos permite, va unida la cultura con la política, en la cual nos permite tener una cultura, una ideología para llegar a un objetivo principal, que es trabajar por las comunidades, en especial por las personas más necesitadas, llegando a ese objetivo para el bien común de toda la sociedad. Y según la cultura política está reflejada en nuestras comunidades día a día, en la cual nos permite ver reflejada en toda la clase política, aunque en muchas ocasiones en vez de política se está manejando la politiquería, pero igual la cultura nos permite identificarnos como ciudadanos para así poder elegir a esas personas para que trabajen por la comunidad. Ya habiendo concluido estas preguntas, estos conceptos, me despido. Que tenga un feliz día. Hasta pronto.